cuál hay que ser el verdadero o el falso. Ya están resueltas todas las Sí. preguntas. Miss, ¿con cuánto se aprueba? 14. Ya, yo tengo ahí un 14,86, eso como un 15. Como 15. Ujú. Sí, Ya, Miss. ya. Entonces, por eso a veces les digo, yo traten de, o sea, cuando lo primero que ustedes apenas entren al examen, tienen que tratar de resolver lo más rápido que puedan, pensando, pues, ¿no? Pensando, o sea, concentrados en lo que están haciendo, para evitar cualquier problema que haya, ¿no? Cualquier contratiempo, por ejemplo, como estamos, lo que está pasando. Bueno. Miss, ¿y ya qué va a entonces, pasar con los que no hemos logrado responder el examen? me imagino que deben tener nota desaprobada. Miss, es que a mí me salía, es que yo sí tengo internet y mi señal está bien, solo es que dice que la página de Futsur, o sea, no está respondiendo bien. A mí O me sea, sale eso, Miss. como que está cargada, está saturada la plataforma. Sí, Miss. Bueno, a mí me sale Sí, eso porque Miss. tengo internet. Sí tengo, También. pero me sale eso, Miss. La verdad que no. Pero, o sea, como ustedes mismos saben, ¿no? Por ejemplo, cuando si la mayoría sale, presenta esos problemas de internet, de señal, y se nota que no, en la plataforma sale, ¿no? Hasta qué pregunta han podido acceder, ¿no? Si, por ejemplo, si tan solo has podido hacer la primera y la segunda, de hecho que vas a salir desaprobada, ¿no? Entonces, cuando la mayoría de los alumnos, todos se ve que no han podido acceder a todas las preguntas, por lo tanto, todos y la mayoría pues salen desaprobados. Fue como el semestre pasado, ¿no? Se volvió a tomar otro examen, Miss, ¿no? pero en el semestre pasado, Miss, sí se podía acceder normal a la plataforma, pero no sé ahora. Sí, no hemos tenido problemas. El Ajá, semestre sí, Miss. pasado nunca tuvimos problemas en el La, examen. la mayoría sí respondía a las preguntas, pero ahora mismo no sé qué está pasando porque para mí que es un problema de la plataforma y no he logrado ni responder ninguna pregunta, Miss. ¿Ninguna pregunta has respondido? Ninguna, Miss. Ni siquiera he visto el examen. Pero sí tengo internet, porque lo estoy viendo y sí tengo. Ya ves. No, ¿qué estará sucediendo? No lo sé. Miss, disculpe, igual a mí me ha pasado, como dice mi compañera, al inicio sí, o sea, normal iba a ingresar y luego, no sé, de repente me pareció que no se puede acceder a esta página porque Futsur se demoró demasiado en responder. Y luego estuve intentando y hasta que terminó el examen y ahí seguí intentando y nada. Y hasta ahora no se puede ingresar y nada, Miss. No puede responder ninguna pregunta ni entrar, Miss. Ese va a ser el problema ahora. Bueno, chicos, entonces, como les digo, vamos a tener en cuenta todos esos problemas que han tenido ustedes. Vamos a tener tener en cuenta todos los inconvenientes que haya habido y ya verá cuál será la solución que se pueda dar, ¿ya? No se preocupen, mantengamos la calma, de repente pues ya habrá de repente otra manera cómo recuperar esa nota, ya veremos cómo estarán los resultados, ¿ya? Ya, Miss. Bueno, entonces vamos a proseguir con el desarrollo de nuestro sílabus. Yo tampoco pude. El día de hoy, a ver, vamos a empezar ya a explicar sobre las técnicas de exploración, ¿no? O sea, qué técnicas de exploración se utilizan para realizar el examen. Profesora, Como les decía, vamos a revisar cuáles son las técnicas de exploración que se utilizan al momento de realizar un examen físico, ¿no? Entonces, esas técnicas de exploración son muy sencillas, pero también a la vez son parte, digamos, son instrumentos que sirven para recolectar los datos, ¿no? También en cuanto a la enfermedad o al padecimiento que tiene el paciente. El examen, en cuanto al examen físico,
decimos que es el examen sistemático, Miss, ¿no? no se ve la diapositiva. ¿No se ve? Sí se ve, Miss. Sí, sí se ve, Miss. Sí se ve. En mi ¿Se está celular viendo no se ve todos? en lo negro. Sí se ve, Miss. Ya. Ya, entonces decíamos que el examen físico es el examen sistemático, ¿no? Entonces, sistemático es ¿por qué? Porque es por sistemas, ¿no es cierto? Entonces, es el examen sistemático del paciente para encontrar, digamos, para evidenciar alguna anormalidad, alguna incapacidad, ¿no? Que tenga el paciente, que es lo que vamos a, nosotros, es el objetivo, ¿no? Por la que el paciente viene a la consulta, ¿no? Porque él refiere que algo no está con dolor de repente, entonces hay algo anormal en su capacidad funcional, ¿no? Entonces justamente el examen físico va a servir para eso, ¿no? Va a servir para identificar o para encontrar alguna evidencia, ¿no? De la incapacidad del paciente, ¿no? Los objetivos del examen físico es confirmar los datos de la exploración física y la entrevista. Recuerden ustedes que cuando hemos hablado de la entrevista del médico paciente, es prácticamente hemos ido recolectando ya algunos datos sobre la enfermedad del paciente, ¿no es cierto? Después, cuando nosotros hemos hecho en la historia clínica la parte de la anamnesis, ¿no? También es la parte de la historia clínica donde también hemos recolectado información del paciente. Entonces, ahora en el examen físico vamos a corroborar, mejor dicho, o vamos a confirmar los datos recogidos en la exploración física y en la entrevista, ¿no? Y en la historia clínica. También vamos a detectar características físicas y hallazgos anormales, ¿no? En relación con el crecimiento y desarrollo normal. Entonces, cuando nosotros sepamos algo, por ejemplo, un niño, ¿no? Cuánto debe medir según para la edad, cuánto debe pesar, todo según para la edad. Entonces, es un niño normal. Cuando nosotros vamos a hacer un examen clínico, un examen físico a otro niño de la misma edad, pero vamos a encontrar algo anormal, entonces ahí también nos sirve el examen físico, ¿no es cierto? Entonces el examen físico sirve para encontrar alguna incapacidad, algo anormal con relación a lo normal. ¿No? En el caso, por ejemplo, de los niños que son anémicos, ¿no? Son bajo peso, baja talla, ¿no? Entonces, todo eso también nos hace, eso lo vamos a poder evidenciar, lo vamos a poder ver a través del examen físico, ¿no? Para realizar este examen físico, el médico se vale o utiliza, mejor dicho, el sentido de la vista, el sentido del tacto, ¿no? Y el sentido del oído. Entonces, estos tres sentidos son los que va a utilizar el médico para realizar el examen físico. Y las técnicas de exploración es la inspección, que va a usar la vista, la palpación, que va a usar el tacto, la percusión, que va a usar parte del tacto y parte del oído, y la auscultación propiamente es el ruido, ¿no? El oído. Entonces, estas son las técnicas de exploración física de las cuales se vale el médico para hacer un examen físico. Aparte de estas cuatro técnicas de exploración, como hemos dicho, se añade la medición, ¿no? También como una parte de la técnica de exploración física. Esta medición, ¿qué toma en cuenta? Toma en cuenta lo que es el peso, lo que es la talla, ¿no es cierto? Lo que es la somatometría, ¿no? Las medidas de los perímetros, ¿no? Por ejemplo, el perímetro abdominal se toma, por ejemplo, para los pacientes que van a hacer... Cefálico.
perímetro cefálico, por ejemplo, ¿no es cierto? Para las personas adultas se toma el perímetro abdominal, ¿no? Por ejemplo, para descartar lo que son pacientes diabéticos. Entonces, la medición se considera hoy en día una más como un método de exploración física, ¿no? Antes tan solo se consideraba estos 4, pero hoy en día se considera lo que es la medición más, la somatometría. En el recién nacido ya sabemos que se mide lo que es el perímetro cefálico, el perímetro torácico, el perímetro abdominal y el perímetro braquial, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo. Entonces el peso y la talla también es un índice, un indicador muy importante en lo que es la exploración física del paciente. Entonces vamos a empezar a detallar, a explicar lo que es la inspección. ¿Alguna pregunta, chicas, hasta acá? Al menos alguien que quiera aportar algo de repente. No, mire. No, mis. Tengo calor. En cuanto a la inspección, es una de las primeras técnicas de exploración que se utiliza. Se realiza por medio de la vista, ¿no? Entonces, y su objetivo es recoger todas las modificaciones que se puedan apreciar superficialmente en el cuerpo del paciente, ¿no es cierto? Entonces, con la vista, uno no necesita de repente tocar, ¿no? Ni realizar mucho movimiento, porque simplemente con la vista tú ya puedes darte cuenta del estado del paciente, ¿no? Entonces, esta inspección va desde el primer momento que tenemos contacto con el paciente. Desde que el paciente ingresa al consultorio, entonces nosotros ya observamos cómo se comporta él, ¿no? Ya vamos a observar de qué edad aparentemente es, digamos, si está obeso, si está delgado, si está deshidratado, si tiene la fases de dolor, ¿no? Entonces, simplemente con la vista nosotros ya podemos tenernos una idea de nuestro paciente, ¿ya? Entonces, esta inspección es la que nos va a servir, por ejemplo, para recoger, para observar y para recoger todas las modificaciones que va a presentar superficialmente, ¿no? Externamente el paciente. Esta inspección, esta técnica, se debe aplicar sin prisa, ¿no? O sea, no vamos a ser muy evidentes en mirar al paciente, ¿no? De parte de arriba, abajo, de los pies hasta la cabeza, lo vamos a mirar por adelante, por atrás, no vamos a hacer eso. Entonces, la inspección tiene que darse poco a poco, en una forma natural, ¿no? En una forma natural, como que conversamos con el paciente, como que lo hacemos sentar, como que le preguntamos va dándose la entrevista y nosotros ya vamos inspeccionando cómo está cómo se viste, de repente, la edad que tiene, ¿no? Más o menos él cómo se siente, a veces de repente son muy ansiosos, muy cohibidos, o también hay pacientes que son muy habladores, ¿no? Que les gusta contar todo lo que ellos tienen o sienten, ¿no? Entonces, nosotros, desde el primer momento que el paciente entra, nosotros ya estamos realizando esa técnica de inspección, ¿no? Hay que observar, por ejemplo, ¿no? Los dedos de las manos, hay que observar, se observa, por ejemplo, se puede observar el cabello, ¿no? Si está deshidratado, si está anémico, ¿no? Todo esas cosas, lo que aparentemente, externamente se mira, eso es la inspección. Asimismo, esta inspección se debe realizar en un ambiente, en un consultorio, de preferencia que sea con la luz del día, ¿no? Con la luz natural, ¿no? Y si es con una luz de fluido eléctrico, pues tratar que sea de la luz blanca, ¿no? No la luz amarilla, porque esa luz amarilla nos va a hacer confundir de repente sobre la coloración de la piel, ¿no? Entonces, la luz amarilla, a veces su luz que bota es pues amarilla, ¿no? Entonces puede hacernos confundir el color de la piel. Entonces, de preferencia que sea la luz del día, ¿no? Y si no, una luz blanca. Asimismo,
La persona que va a explorar debe estar en una posición correcta, ¿no? Sentado en una camilla, y el médico también debe estar con una mirada atenta, ¿no? O sea, como atento, dándole importancia a lo que el paciente nos está contando, ¿no? Entonces, de repente, yo no voy a estar, el paciente me va a estar hablando lo que siente y yo voy a estar con el teléfono, chateando, ¿no? Entonces, eso no se hace. Como les decía, esta inspección empieza desde que el paciente ingresa, desde que lo saludamos, ¿no? Y va a continuar con el interrogatorio, el examen físico. Para aquí, en esta inspección, vamos a tomar en cuenta unos temas principales en cuanto a la observación del paciente. Tenemos, por ejemplo, condiciones generales, la edad, el tipo constitucional, el estado de nutrición y de hidratación del paciente, la postura, posición y actitud, la capacidad dinámica, cómo está el paciente, si está despierto, si está hablador o está calladito, ¿no? Las facies también, ¿no? Su cara, con qué facies tiene, ¿no? Demacrada, dolor, de repente. La conciencia, ¿no? Si está ubicado, si está LOTEP. A ver, espero que me hayan respondido bien lo que es LOTEP hoy día, ¿no? En la tarde, hoy día en el examen. Sí. Ya. Dominación hemisférica real, somatometría, peso y talla. Entonces, en cuanto a las condiciones generales, vamos a ver, por ejemplo, el estado general del paciente, ¿no? Cuando nosotros vemos, ¿no? Inspeccionamos la condición general del paciente, o sea, algo así general, en todo, ¿no? Entonces yo puedo, o sea, yo voy a evaluar el estado de mi paciente en general. Entonces, por ejemplo, puedo verlo si está en una condición general pésima, de repente si está mal, si está inconsciente, si está muy demacrado, ¿no? Entonces, o si no es mala, buena o excelente, ¿no? De repente buena, si está bien alimentado, si está, no le duele nada, ¿no? Entonces, hay muchas condiciones generales del paciente. Esta condición general se refiere al estado general, al estado de salud general del paciente. A veces cuando nosotros vemos a un paciente que está muy mal, en la historia, ¿no? Se coloca paciente en mal estado general, ¿no? Entonces, ¿cómo se abrevia? MEG. Así como es LOTEP, entonces se pone paciente MEG. ¿Qué cosa quiere decir eso? Mal estado general. Entonces, esa es una condición, ¿no? O si ponemos REG, entonces, regular estado general. Eso quiere decir que el paciente no está bien, tampoco está mal, ¿no? Está en regular estado general. Eso es en forma general, en toda su condición de salud, ¿ya? En cuanto a la edad, es necesario, dice, comparar la edad aparente, que aparenta el paciente, con la edad cronológica real que tiene, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hay pacientes que son jóvenes en edad cronológica, pero de repente por el trabajo, por todos los problemas que a veces le aqueja, parecen de más edad, ¿no? O también todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, a veces hay personas que parecen jóvenes, ¿no? De 20, de 25 o 30 años, pero sin embargo ya tienen 40, 40 y tantos, ¿no? Entonces, a veces hay que comparar eso, ¿no? No siempre la persona, pues, aparenta una edad cronológica real, ¿no? Que tenga. Entonces, en cuanto a la edad, hay que hacer esa comparación de la edad cronológica con una edad aparente, ¿no? A veces hay personas que ya son de 50, 60 años, pero sin embargo son muy alegres, ¿no? Les gusta juntarse con la gente más joven, ¿no? Y a veces eso también les ayuda bastante, ¿no? Porque a veces uno no imagina que tuviese la edad que ellos, que realmente tienen, ¿no? Parecen más jóvenes todavía. Inclusive su manera de vestir, ¿no? Se ponen jean, ¿no? Politos, cortos, de repente.
Entonces, todo eso ayuda también. En cuanto al tipo de constitución, tenemos que ver acá, por ejemplo, es la conformación anatómica, ¿no? La forma anatómica del cuerpo, del individuo. Por ejemplo, hay personas que son delgadas, ¿no? Su contextura es delgada. Hay personas que son lo normal, ¿no? Que es la normolíneo. Y también hay personas que son obesas, o si no son bajitas y son más anchas, ¿no? De contextura gruesa. Entonces, con lo que nosotros llamamos contextura, ¿no? Entonces, a veces nosotros como somos gorditos, por ejemplo, y a veces no podemos bajar de peso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque a veces decimos, toda mi familia es de contextura gruesa, ¿no? Mi mamá, mi papá, mi abuelito, todos son gruesos. O si no, tan alta, ¿no? Pucha, que tu hija tan alta, ¿por qué? Porque su papá es alto, el abuelo es alto, todas las familias son altos, ¿no? Todos sus tíos son altos. Entonces, la hija también va a salir alta. Entonces, eso es el tipo de constitución. En cuanto al estado general de nutrición y de hidratación, aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que se dice el índice corporal, ¿no? Que es el peso sobre la altura elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a sacar si un paciente es obeso, entonces, o es, digamos, obeso en primer grado, en segundo o en tercer grado, ¿no? Hay diferentes rangos para sacar el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, en este caso también vamos a evaluar, por ejemplo, se va a ver lo que es la piel, ¿no? Si está seca, si está húmeda, las conjuntivas, si están rosadas o están pálidas. Vamos a ver también la coloración de la piel, ¿no? De las manos, si están pálidas, las palmas de las manos, si están pálidas o están rosadas. Eso también nos va a dar un alcance, un detalle del estado nutricional del paciente, ¿no? En cuanto a la boca y a la lengua, por ejemplo, si la notamos que están los labios secos, ¿no? No están en una humedad normal, tampoco los labios son que estén húmedos, ¿no? Que estén brillosos, no. Pero sí se nota que tenga una humedad normal, natural, y también se nota cuando los labios están secos. Entonces, cuando los labios están secos, la lengua también está seca, blanca, entonces el paciente está deshidratado, ¿no? Entonces, asimismo también, cuando el paciente no orina, no micciona, entonces hay deshidratación, ¿no? Entonces, el paciente, por ejemplo, no ha ingerido, ha presentado muchas deposiciones, ¿no? Líquidas. Ha hecho 20, 30 veces deposición líquida y no tolera nada de líquido, el paciente se va a deshidratar automáticamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a notar? ¿Cómo se va a evaluar eso? Los labios van a estar secos, la boca va a estar seca y la lengua va a estar blanca. El paciente no va a miccionar, ¿no? Y si va a miccionar, pues la orina va a ser muy concentrada, ¿no? Muy colúrica, va a parecer, digamos, un té cargado, ¿no? Pero es en poca cantidad. En cuanto a la postura, posición y actitud, vamos a notar, por ejemplo, si el paciente cómo se para, cómo se sienta, ¿no? Si de repente se sienta y los pies los estira, ¿no? O los recoge, a veces se cruza de manos, o de repente a veces se para rígido y se para con las manos atrás. Entonces, esa es la postura del paciente que va a adoptar, ¿no? Todo eso también tenemos que evaluar. Nosotros tenemos que inspeccionar, tenemos que estar mirando, ¿ya? Entonces, lo normal cuando un paciente es en la postura es erguida, ¿no? No con los hombros para adelante, caídos, tampoco muy atrás. Entonces, simplemente que vaya, imaginemos una línea a nivel de nuestros hombros, que esté recta, imaginemos una línea imaginaria a nivel de nuestras caderas, ¿no?
Y también imaginemos otra línea a nivel de nuestras rodillas y otra línea a nivel de nuestros pies. Entonces, esas líneas tienen que estar rectas, ¿no? Tiene que coincidir. Entonces, de tal manera, eso va a hacer que yo me pare en forma erguida, o sea, en forma normal, ¿no? No con los brazos para adelante, ¿no? Cuando te sientas, a veces te sientas y te vas para adelante. Entonces, tenemos que ponernos rígidos, de erguidos. Esa es la postura normal. ¿Ya? En cuanto a la posición, a veces, por ejemplo, el paciente se está en decúbito ventral, en decúbito dorsal o lateral, ¿no? Él adopta esa posición, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, sobre todo a veces los abuelitos, que cuando ya ellos se echan a la cama, por ejemplo, automáticamente ellos ya adoptan, ¿no? Su posición, ¿no? Su posición, así se echan y así amanecen inclusive, ¿no? Entonces ya es la posición que ellos ya adoptan. En cuanto a la capacidad dinámica, es la apreciación subjetiva de la fuerza del paciente, ¿no? Entonces es, por ejemplo, a veces hay un tono de voz normal, como nosotros que estamos hablando, o a veces hay pacientes que hablan muy despacito, ¿no? Demasiado despacito, no se paran muy lento, o sea, se nota como que no tienen fuerzas, no tienen ánimos para hacer nada, ¿no? Y eso se manifiesta, se puede uno dar cuenta cuando camina el paciente, cuando le decimos que se pare, cuando estamos conversando con él, por ejemplo, también, ¿no? Su voz es muy apagada, es muy débil. Entonces, esa es la capacidad dinámica del paciente. Asimismo, tenemos que evaluar las facies o la expresión del paciente. Nosotros nada más con mirarle la cara al paciente podemos darnos cuenta qué es lo que le aqueja, ¿no? Si tiene dolor, si el dolor es muy intenso, ¿no? Entonces, rápido, las facies lo dices todo, tiene una expresión de dolor, ¿no? Entonces, hay que observar esos rasgos faciales para ver qué es lo que el paciente puede tener. En cuanto al estado de conciencia, orientación y lenguaje, pues tenemos que evaluar que el paciente esté totalmente orientado, ¿no? Que sepa dónde está, quién es, qué hace en el hospital, por qué vino, ¿no es cierto? ¿Por qué vino? ¿Qué día es? ¿Qué año? ¿Qué mes? Entonces, todo eso es la evaluación de su estado de conciencia del paciente. Tal es así también, por ejemplo, el que haya fluidez en el lenguaje, ¿no? Con el médico. A veces, por ejemplo, que el médico le pregunte algo y entonces el paciente va a responder. Hay muchas veces que el médico les pregunta algo y el paciente no sabe ni qué responder o responde cosas que no tienen correlación, ¿no? Entonces, esa es una manera también de darnos cuenta si el paciente está orientado, ¿no? Está lúcido. Porque hay veces que según las enfermedades, pues el paciente también pierde, ¿no? A veces sufre de lagunas, por ejemplo, entonces esa es una manera de evaluar la conciencia. También hay que evaluar la dominancia del hemisferio real, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir la dominancia del hemisférica real? Eso quiere decir, por ejemplo, que tenemos que preguntarle al paciente, inclusive también, ¿no? Hacerle que realice una actividad para ver si este paciente es diestro o es zurdo, ¿no? Entonces, ¿qué hemisferio domina más el paciente? ¿No? Si es el derecho o el izquierdo. Entonces, nosotros le decimos al paciente, por ejemplo, que escriba, entonces sí lo va a hacer con la mano zurda. Entonces, de repente, si le vamos a decir que coja una pelotita o que nos tire, ¿no? Una pelota o que batee una pelota, pues vamos a saber de qué hemisferio él domina más, ¿no? Si es el diestro o es el zurdo.
En cuanto a la somatometría que les explicaba, aquí es donde se evalúa el índice de masa corporal, ¿no? De todas las personas, que hoy en día es un dato muy importante. Antes no se tomaba en cuenta lo que era de peso, talla, no era tan relevante como hoy en día, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en las empresas, en las instituciones, se toma en cuenta lo que es hay un programa de salud ocupacional, ¿no? De seguridad del trabajador dentro de la institución, donde te evalúa también todos estos datos, ¿no? Si está bien tu peso para la talla que tienes, ¿no? Entonces, porque el hecho de que seas obesa es un riesgo para sufrir cualquier tipo de enfermedades, ¿no? Y si nosotros trabajamos en un hospital, es con mayor razón, estamos expuestas a que podamos contagiarnos de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, la somatometría de peso y talla es algo muy importante, está dentro de las técnicas de exploración, ¿no? Entonces, tenemos que ver el peso que vaya concorde con la edad, con el sexo y con la talla, ¿no? Y más que todo con el desarrollo también pues esquelético, ¿no? A veces de repente es un niño de 5 años pero no crece, entonces puede haber de repente problemas hormonales, de enanismo o todo lo contrario, ¿no? A veces de repente un niño de 6 y aparece de 10. Entonces todo eso se va a evaluar con la somatometría, ¿ya? En cuanto a la palpación, ya empezamos las técnicas, ¿no? Las 4 técnicas de exploración física que hemos dicho. ¿Alguna pregunta para lo que hemos hablado? No, mi. Entonces, vamos a ver entonces ahora una por una de las técnicas de exploración. Como ya hemos dicho, el médico utiliza 4 técnicas de exploración, aparte los sentidos de la vista, del oído, ¿no? Y del tacto. En este caso vamos a ver lo que es la palpación. Este método o esta técnica de exploración se vale del tacto y permite examinar, por ejemplo, las partes normales o patológicas situadas bajo la piel, ¿no es cierto? O en algunas cavidades de pared flexible, ¿no? Por ejemplo, en el abdomen, ¿no? Cuando la piel es flexible, que se hunde y se retrae, entonces nos permite, digamos, palpar algunos órganos internos, ¿no? Como el hígado, por ejemplo, ¿no? Los intestinos, entonces también nos permite palpar. Pero también esta palpación nos permite realizar la exploración de algunas partes de la piel, ¿no es cierto?, que tengan, ya sean normales o con patologías. En la palpación tenemos que apreciar la temperatura de la piel, porque vamos a tocarla, vamos a sentir si la piel está caliente, si está fría, ¿no? La consistencia, cómo está la piel, si está seca, si está deshidratada, la forma también, tamaño y la situación, ¿no? Todo eso tenemos que, se aprecia mediante el tacto, ¿no? Mediante esta exploración. Por ejemplo, ¿qué es lo que debemos hacer para realizar la palpación? El médico siempre tiene que ir al lado derecho del paciente, ¿no? Entonces, nunca el médico va a estar al lado izquierdo del paciente. Siempre va a estar al lado derecho del paciente, el paciente va a estar echado en la camilla y el paciente va a estar a un costado de él por el lado derecho, ¿no? Entonces, tratar que las manos del médico estén a la misma temperatura del abdomen, ¿no? O de la zona donde se va a palpar, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando estamos en mayo, junio, que hace frío,
pues a veces las personas tenemos las manos muy heladas, se nos baja la presión por el frío de repente. Entonces, y si vamos a descubrirlo al paciente y vamos a realizar la palpación, pues el paciente simplemente va a reaccionar y se puede contraer, ¿no? Y nos puede hacer confundir de repente el problema que tenga, ¿no? Entonces hay que por lo menos tratar que las manos estén tibias, o al menos que no sea tan notable el cambio de temperatura. Asimismo, debemos cuidar mucho el pudor del paciente, ¿no? Su privacidad, su pudor. No vamos a echarlo a la camilla y vamos a hacerle que se retire toda la ropa, ¿no? De todo el cuerpo de repente. Yo le voy a revisar de repente la rodilla, pero sin embargo le voy a hacer retirar toda la ropa. No. No. Y si vamos a hacerlo retirar toda la ropa, pues hay que darle una bata, ¿no? Una bata para que se coloque, para que se tape. Asimismo, hay que darle una explicación al paciente de lo que vamos a hacerle, del procedimiento que se le va a realizar, cosa que el paciente nos colabore, ¿no? Nos colabore y es más, nos vaya explicando, de repente nos vaya informando de lo que el paciente vaya a sentir en ese momento. De repente tiene dolor, de repente tiene un dolor más fuerte cuando el doctor le esté palpando. Entonces, el paciente nos va a colaborar, ¿no? Pero sí es que le vamos a explicar qué es lo que le vamos a hacer. ¿Ya? Cuando la zona, digamos, presenta dolor, está acompañada de dolor, entonces la palpación se va a iniciar a lo contrario, ¿no? Lo más lejos de la parte dolorosa, cosa que vayamos haciendo una comparación de lo más lejos, digamos, vamos avanzando, acercándonos hasta que el paciente refiera realmente que el dolor es más intenso en esa zona, para que nosotros podamos delimitar, ¿no? Para que sepamos hasta dónde llega el dolor. En cuanto a los tipos de palpación, tenemos la unimanual, que quiere decir que es una sola mano, y la bimanual, que quiere decir que vamos a utilizar las dos manos, ¿no? En caso de la palpación superficial, es simplemente con las manos tocar la piel, ¿no? Si está húmeda, si está áspera, si es lisa, si tiene pliegues, si hay temperatura, nada más, ¿no? Son, digamos, vamos a detectar cosas superficiales. En cambio, cuando es la palpación profunda, esto quiere decir que ya vamos a revisar, digamos, al paciente en forma más profunda, ¿no? Vamos a hacer más presión, digamos, y el paciente nos puede referir dolor, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar. Cuando uno hace la presión muy fuerte, a veces el paciente refiere ya dolor. Entonces, eso también nos puede indicar, ¿no? Qué problema tiene el paciente, ¿no? A nivel de qué órgano, por ejemplo, puede ser el hígado, el pulmón, ¿no? Entonces ya nos puede dar una referencia. O puede haber un tumor también, ¿no? El tacto también nos permite hacer exploraciones de algunas cavidades naturales, ¿no? Por ejemplo, como el tacto ginecológico, ¿no? El tacto vaginal, ¿no? Entonces, con el tacto también se realiza el tacto vaginal, así también el tacto rectal. Entonces, también lo vamos a utilizar con el tacto, ¿no? En la palpación, que también sería parte del examen físico. ¿Alguna pregunta, chicos? No, mi. En cuanto a la percusión, que es otra técnica de exploración física, en esta percusión, en esta técnica de exploración, es una técnica que consiste en golpear, ¿no? Alguna zona determinada del cuerpo con el fin de apreciar qué sonidos va a provocar, ¿no? Entonces, cuando yo golpeo,
la parte de alguna zona del cuerpo, internamente se va a producir un sonido. Entonces, eso es lo que el médico evalúa. Entonces, y puede ser que sea un sonido normal o un sonido anormal, ¿ya? Entonces, la percusión, más que todo, esta técnica se desarrolla por la aplicación de golpes, ¿ya? Por ejemplo, en los tipos de percusión tenemos con los dedos, tenemos el puño de percusión, que es la forma de puño, la mano cerrada, puño, ¿no? Puño de percusión, y el martillo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, a veces existe un martillo, es un equipo, es un instrumento de fierro, es de fierro, que nos golpean, a veces nos golpean el codo, o si no la rodilla, ¿no? Para ver cómo están nuestros reflejos. Alguna vez de repente ustedes habrán ido al médico y les ha hecho esa maniobra, ¿no? A veces les ha... Sí, el neurólogo. El neurólogo, perfecto, exacto, ¿no es cierto? El neurólogo a veces te golpea el codo para ver cómo reacciona tu mano, ¿no? Es un movimiento involuntario, es un reflejo. O si no, a veces en la rodilla te dice, ¿no? Pon la pierna muerta y te golpea con el martillito y la pierna no levantas, la rodilla. Entonces, esos son los tipos también de... Disculpe, ¿qué significa cuando... Es una pregunta, ¿qué significa o qué quiere decir el médico cuando, digamos, con el martillito te pega pero en la rodilla y automáticamente tu cuerpo reacciona al toque? ¿Eso qué quiere decir? Y levantas la pierna, ¿verdad? Ajá, el toque. ¿Visto? Sí. Entonces, es un reflejo, es un arco reflejo, es algo que involuntario, que tú no lo puedes controlar, ¿no es cierto? No es algo que tú vas a decir, ay no, ya me golpea la rodilla y yo voy a levantar mi pierna, ¿no? No, o si no decides, no voy a levantarlo. Entonces es algo, es un reflejo que se evalúa, digamos, para cuando hay problemas neurológicos, ¿no? Neurológicos. Entonces, cuando hay problema, digamos, neurológico, no desaparecen estos reflejos, ¿no? Entonces, si el paciente está, digamos, inconsciente, cuando hay un compromiso ya cerebral, ¿no? A nivel de cerebro, entonces ya no va a haber esos reflejos. Por ejemplo, los pacientes que tienen ACV o embolia, ¿no? Que a veces no caminan, están en la cama nada más, ¿no? Por ejemplo, por una embolia, no tienen estos reflejos, ¿no? O si no, lo tienen disminuido, ¿no? O sea, le pega y un poquito que responden, ¿no? En cambio, cuando una persona está normal, pues te pegan en la rodilla y el pie salta, ¿no? Solito se va. Entonces, esa es una forma de evaluar tu sistema neurológico, ¿no? Cuando hay problemas, entonces no vas a tener ese reflejo. ¿No? ¿Otra pregunta, chicas? Miss, ¿cuál es el sonido que va a emitir cuando le golpeamos en la percusión con los dedos? Ya, ¿Qué ahí te sentido vamos a pasar eso. A ver. Ya, ahí te vamos a pasar eso, ¿ya? Ahí te vamos a pasar a los tipos de sonidos, ¿ya? Ya. Ya, entonces, como les decía, la percusión es, ¿no es cierto?, de los dedos. La percusión es puño, percusión, porque se realiza con el puño de la mano, ¿no? Se golpea con el puño, percusión, de los dedos, se realiza con los dedos nada más, y también con el martillo, que es lo que decíamos, ¿no? Que nos pegan a veces en el codo, o si no nos pegan en la rodilla también, ¿no? Ya. La percusión se realiza hay una percusión pulmonar, que es para evaluar, digamos, los ruidos que se producen en los pulmones, ¿no? Que están de aire. También se realiza una percusión cardíaca, justamente para escuchar, ver los ruidos cardíacos también, para evaluar cómo está digamos, el paso de la sangre, ¿no? Ustedes saben que cuando el corazón se contrae, ¿no? En cada latido, ¿no? En cada latido produce un ruido, ¿no? Un sonido.
Entonces, nosotros hay que saber también a veces se hace una percusión cardíaca. También se realiza una percusión abdominal, ¿no? Y los reflejos. La técnica, ¿cómo se realiza una percusión? La percusión se realiza, por ejemplo, se coloca el dedo medio, ¿no? El dedo índice de la mano izquierda, ¿no? Que se le va a llamar plexímetro, ¿no? Es el dedo índice de la mano izquierda, es la que se va a colocar encima del área que vamos a percutir. Y los demás dedos van a estar levemente elevados, ¿no? No los 4 dedos van a estar pegados a la piel, no, tan solo el dedo índice, que se va a llamar plexímetro. Y los otros dedos van a estar ligeramente elevados, ¿ya? Después de ahí, con el dedo índice de la mano derecha, que se va a llamar plexor, entonces vamos a empezar a dar unos golpes, ¿ya? Entonces vamos a empezar a dar unos golpes en la falange distal del plexímetro, o sea, del dedo índice de la mano izquierda, ¿no? Que está sobre la piel. Y con el dedo índice de la mano derecha, que se va a llamar plexor, vamos a dar unos golpes, ¿no? Vamos a dar 2 golpes secos y vamos a mover un poquito más allá el dedo, ¿no? Como buscando, ¿no? Como buscando diferentes sonidos que se produzcan, ¿ya? Entonces, de esa manera se realiza la percusión. Entonces, como les decía, un solo dedo es el que tiene que ir en la piel, ¿no? En la zona que estamos evaluando, un solo dedo. Y con el otro dedo Miss, vamos... Dime. hubiera sido más bonito si hubiéramos estado en clases, Miss. Hubiera sido con práctica. Ah, claro, pues eso hubiese sido excelente. Pero vamos a hacer talleres. Como ya ahora se está reactivando poco a poco, ¿no? Como ustedes están viendo, entonces vamos a hacer talleres. Por eso la teoría tiene que estar ya. La teoría tienen que ustedes saberla, sí o sí. Cosa que el momento que lleguemos a tener el taller, ya no vamos a volver a repetir la teoría. Sino ya ustedes tienen que saber la teoría así acá, y de frente nos vamos a hacer la práctica, de todo, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a hacer la percusión, que consiste en el dedo índice de la mano izquierda, que se va a llamar el plexímetro, y los demás dedos van a estar ligeramente elevados. Con el índice de la mano derecha, que se va a llamar ahora el plexor, le voy a dar unos toques, ¿no? Unos golpes fijos, ¿no es cierto? Y voy a ir avanzando un poquito alrededor de esa zona para identificar qué diferentes sonidos produce, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a darle 2 golpes en cada lugar, escuchando o explorando qué pasa, qué diferente hay de un sitio a otro. Acá los sonidos que su compañera estaba refiriendo, el sonido de la percusión es un sonido mate, ¿no? Mate quiere decir seco, o sea, duro, por ejemplo, cuando es un órgano macizo, es un órgano que no es hueco, ¿no? Entonces, el golpe va a ser seco, ¿no? No va a ser, digamos, como si fuese un hueco, ¿no? Si va a ser duro. Ese es un sonido mate. El submate es un órgano con poco aire, y vamos a ver más adelante también cuáles son los tipos qué órganos producen este tipo de sonidos. El sonido claro es un órgano que tiene mezcla de aire y tejido, como el pulmón, ¿no? Ustedes saben que los pulmones son como unas esponjas, ¿no? Son como unas esponjas que adentro tienen unas como cavernas, ¿no? Que es donde se produce la respiración. Entonces, el pulmón es una parte tejido y una parte aire. Entonces, el pulmón va a producir un sonido claro, ¿ya? El timpánico es el sonido que produce los intestinos,
¿no? Porque son huecos, tienen aire adentro, ¿no? Entonces, ese es el sonido timpánico. En el sonido de los pulmones, del claro pulmonar, es un sonido que se obtiene cuando se percute sobre el tórax. Y es un sonido, digamos, donde se va a evidenciar el aire que está dentro del pulmón, ¿no? El timpanismo, como les decía, es un sonido que produce como resonante, o sea, como que hay una resonancia, ¿no? Como que hay un hueco adentro, ¿no? Entonces ustedes de repente, ahora con esto, de repente van a, traten de hacer la prueba, de percutir muchas áreas diferentes, van a ver que no todos suenan igual. De repente si hacen, no sé, si percuten una caja de cartón y es diferente al sonido que va a tener de repente un ladrillo, ¿no? Que es más conciso. Entonces son sonidos diferentes. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano. En el sonido de hiperresonancia, aquí por ejemplo vamos a ver que el sonido es más fuerte, más grave y más prolongado que el sonido de los pulmones, ¿no? Porque hay una hiperresonancia, ¿no? Por ejemplo, cuando se aumenta la entrada de aire en el neumotórax. El sonido mate es un sonido, por ejemplo, cuando se percuten órganos que son macizos, ¿no? Como les decía, el hígado, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como si yo voy a golpear un ladrillo. El sonido va a ser duro, va a ser seco, ¿no? En cambio, si yo voy a percutir una caja vacía, el sonido va a ser diferente, ¿no? Ese sonido va a ser como un sonido timpánico. El sonido submate, este sonido se realiza en un órgano macizo, pero que se encuentra cubierto por alguna parte con aire, ¿no? Por ejemplo, es cuando se percute el hígado y encima va a estar el pulmón, ¿no? El pulmón es aire, es un órgano que tiene parte tejido y parte aire, pero a veces está encima del hígado, entonces va a producir un sonido submate, ¿no? Esta percusión se utiliza en forma comparativa, ¿no? Entonces empezamos a percutir un lado y percutimos al otro lado, ¿no? Para ver cómo suena, si suena igual o no. Entonces es comparativa, ¿no? Siempre se hace en un lado, en el lado derecho, después se va al lado izquierdo. Regresa al lado derecho, se va al lado izquierdo, ¿no? Siempre se compara ambos lados. En los tipos de percusión, vamos a ver la percusión inmediata o directa, que es la que se va a hacer directamente golpeando como les he dicho, con los dedos, la zona, ¿no? La zona del cuerpo, la que queremos evaluar. La percusión indirecta es la que se va a realizar, por ejemplo, cuando se realiza el golpe sobre un dedo en la mano izquierda, y esto a la vez se produce como flexímetro, ¿no? Entonces se utiliza, digamos, ambas manos. En cambio, en la directa es con una sola mano. También tenemos la percusión en resorte, que es útil para demostrar la presencia de líquido abdominal, ¿no? Entonces es como que, digamos, como que yo aprieto, ¿no? Presiono el abdomen y como que un resorte de adentro me va a botar, ¿no? Como que hay algo adentro que me bota. Entonces, si yo golpeo, entonces es algo que de adentro me va a rebotar, ¿no? Me va a expulsar, digamos. Entonces, ese es un sonido también especial. El puño percusión, eso se utiliza, por ejemplo, como ustedes están viendo acá en la figura, en la diapositiva, se realiza con el puño de la mano, ¿no? Con el puño de la mano
apoyado, no directamente a la pared o al tórax, sino se coloca la mano, ¿no? Y encima de la mano se va a realizar los movimientos, ¿no? La puño percusión. Monte, por favor. ¿Ya? Entonces, el puño percusión renal o Giordano es la puño percusión que se realiza a la altura de la cintura, de los riñones, para ver si es que hay algún dolor, ¿no? A veces cuando hay infección urinaria, pelionefritis, por ejemplo, hay ¿qué se llama? Hay un dolor, ¿no? Hay un dolor y se usa la puño percusión. Entonces se golpea con el puño a nivel de la cintura de los riñones. Pero en la auscultación, que también es otra técnica Ay, ¿ahora qué pasó? ¿Dónde están mis diapositivas? Uy. En la auscultación, esta técnica se va a usar, vamos a utilizar el sentido del oído, ¿no? Entonces, la auscultación puede ser inmediata, ya que la vamos a realizar directamente con el oído, ¿no? El oído va a captar directamente algún ruido intenso, ¿no? De algún órgano. Y la auscultación mediata o también instrumental es la que se realiza utilizando el estetoscopio, ¿no? O si no, también la corneta de pinar, ¿no? Entonces se utilizan otros instrumentos. En cambio, en la inmediata es la que se va a utilizar directamente el oído. En cuanto a las características de la auscultación, se va a distinguir sonidos gaseosos, ¿ya? Producidos por el aire que se encuentran en los órganos como los pulmones. Cuando el aire, nosotros respiramos, nosotros inhalamos el aire y eliminamos también, ¿no? Inhalamos y exhalamos. Entonces, cuando hay ese ingreso de aire a los pulmones, va a producir un sonido, ¿no? Entonces, eso se va a auscultar, eso se va a escuchar en el estetoscopio, ¿no? Entonces, ustedes saben que los bronquios son como unas mangueras, pero que su tejido es elástico. Entonces, cuando el aire entra, se expande, y cuando el aire sale, se contrae, ¿no es cierto? Entonces, esa entrada de aire, esa contracción y esa dilatación va a producir un sonido que va a ser captado por el médico cuando va a auscultar, ¿no? Va a auscultar los pulmones. Entonces, esos son los sonidos gaseosos, son los que se van a escuchar en los pulmones cuando el aire entra o es eliminado. También se van a distinguir ruidos de los líquidos o sonidos de los líquidos, ¿no? Por ejemplo, esto se da en el corazón. Ustedes saben que el corazón se contrae y se dilata para botar, ¿no? Para que la sangre salga, se expanda todo nuestro cuerpo. Entonces, ese sonido, cuando la sangre sale con fuerza a través de las arterias, entonces produce un sonido. Entonces, ese sonido también va a ser captado por el médico mediante la auscultación. Y asimismo, por ejemplo, también por vibraciones de corrientes gaseosas o líquidas contra cuerpos sólidos, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, cuando, digamos, es como que si se chocara, digamos, hay algún tumor, digamos, en el estómago, ¿no? El estómago es un órgano grande, entonces de repente ahí si hay un tumor puede producir algún ruido, ¿no? Que no es normal, mejor dicho, ¿no es cierto?
Entonces, eso también se va a producir por la auscultación. En cuanto a la auscultación pulmonar, vamos a ver, por ejemplo, se va a evaluar en esta auscultación pulmonar, se va a evaluar todo lo que son los bronquios y la estructura pulmonar, ¿no es cierto? En cuanto a la respiración, vamos a ver, como les dije, esto se oye, ¿no? Cuando uno inspira y cuando expira, ¿no? Se da por la elasticidad de los bronquios. Entonces dice que cuando ya se relaja, o sea, cuando ya sale el aire, ya no hay ninguna vibración, ya no se siente nada, ¿no? En cambio, cuando el aire está entrando a los pulmones, ahí sí produce una vibración y produce un sonido. En la auscultación pulmonar, en esta parte, todas las partes que están con rojo es la zona donde se va a auscultar, ¿no? Ustedes habrán visto cuando han ido al médico, el médico te coloca el estetoscopio desde la parte de la espalda de atrás, ¿no? Te coloca aquí y después al frente, ¿no? Después baja otra vez al frente. Después baja al frente, ¿no? No hace un solo lado, de un solo lado no, sino primero a un lado y al frente. Inclusive te dice, a ver, respira como que estás cansado, con la boca abierta, entonces tú respiras, ¿no? Entonces tú estás tomando aire y ese sonido que provoca cuando el aire ingresa, el médico lo escucha, ¿no? Lo está auscultando y va a producir un ruido, ¿no? Entonces, y lo va a comparar, ¿no? En pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Entonces, por ejemplo, cuando hay problemas o enfermedades pulmonares, entonces a veces hay secreción en los pulmones y no va a permitir que entre muy bien el aire. Entonces, por lo tanto, no va a haber un ruido normal, ¿ya? Entonces, esa es la auscultación pulmonar. Bueno, como les decía, ¿no? La auscultación pulmonar se realiza en la parte anterior, como les dije, de un lado al frente, ¿no? Bajas, otra vez te vas al frente y así sucesivamente, ¿no? Se va comparando ambos lados. En el lado lateral también, y en el lado posterior de la espalda de igual manera, ¿no? Primero auscultamos en un lado, en el derecho, después nos vamos al izquierdo, bajamos hasta que auscultamos toda la espalda, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a auscultar los pulmones. En cuanto a la auscultación cardíaca, son los ruidos que va a producir el corazón al momento de contraerse y al momento de dilatarse, ¿no? Cuando se contrae, la sangre sale con fuerza y esa fuerza que hace que se choque contra las paredes, contra las arterias, las paredes de las arterias, es que va a producir un ruido, ¿no? Entonces, eso también se escucha mediante la auscultación. De igual manera, ¿no? Cuando se ausculta el corazón, empezamos de un lado, se va al frente, ¿no? En la parte también baja, por lo general es en la parte izquierda, ¿no? Donde se encuentra el corazón. Y en la auscultación gastrointestinal, es la auscultación que se realiza en la fosa ilíaca derecha, donde está el ilio. Entonces, para ver, ¿no? Que, como le decía, esto es, por ejemplo, cuando hay una cavidad y hay un tejido sólido, ¿no? Entonces, de repente, a veces se golpea, ¿no? Como es una cavidad, la cavidad gastrointestinal, y de repente puede producir, si nosotros empujamos, ¿no? Empujamos, podemos producir por la vibración, ¿no? Se puede provocar algún ruido en especial, ¿no? En una persona normal, ¿no? Se escuchan bastantes ruidos, son continuos y suaves, producidos por la contracción muscular. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos?
¿Alguna pregunta, chicos? No, Miss. Ninguna. Ya, entonces les voy a pasar un video sobre las técnicas de exploración para que podamos ver, digamos, con mayor, puedan entender un poco más lo que son las técnicas de exploración. Yo les pido, por favor, que ustedes revisen las técnicas de exploración, son las básicas, son las más importantes. Sin estas técnicas no se podría realizar un buen examen físico, ¿no? No hay otra manera de realizar un examen físico a un paciente. Todos nosotros alguna vez hemos sido pacientes, si hemos sido algún médico, siempre, ¿no? Y ustedes han visto cómo nos revisa. El médico nos tiene que revisar. Ningún médico te va a mirar y nada más con mirarte vas a ver qué es lo que tienes, ¿no? Jamás. Entonces el médico tiene que revisarte. Según lo que tú le digas, dónde te está doliendo, qué molestia tienes, el médico te va a revisar. Y el médico siempre va a usar estas técnicas de exploración, tanto la percusión, la inspección, la palpación y la auscultación, ¿no? Nosotros vamos a hacerlo, como dijo su compañera, creo que es Nurilis. Lo ideal hubiese sido que lo hagamos nosotros, ¿no? De repente entre nosotros, con nuestros estetoscopios, ¿no? Escuchando nuestro corazón, nuestros pulmones, para poder diferenciar. Es un poco difícil de repente ahora que lo estamos tratando de esta manera, pero inclusive en la misma práctica también es un poco difícil, ¿no? Porque no sabes, en ese momento tú no escuchas nada o te parece que todo te suena igual, no diferencias los sonidos ni los ruidos, entonces, pero es cuestión de práctica, ¿no? Es cuestión de práctica. Entonces, ustedes cuando vayan a la práctica, siempre, ¿no? Escuchen, pídanle a la enfermera de repente o al médico, ¿no? A veces hay médicos que son muy buena gente que les gusta enseñar, entonces aprovechen, ¿no? Aprovechen eso y que les enseñe, ¿no? Entonces hay pacientes que a veces con neumonía, hay pacientes con fibrosis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de los ruidos pulmonares en un paciente con neumonía y en un paciente con fibrosis? Y un paciente normal, ¿no? Entonces, entonces, usted poco a poco con la práctica, ustedes ya van a saber, ¿no? Van a saber cuándo, por ejemplo, como cuando dice, sí, tiene sibilantes, tiene roncantes, ¿no? Entonces, como que el pecho te dice, no, el pecho me suena. Entonces, todo eso se puede evaluar, se evalúa mediante estas técnicas de exploración. Entonces, en la práctica nosotros lo vamos a realizar en los talleres, pero una vez cuando ustedes vayan a sus prácticas de los hospitales, aprovechen al máximo, pidan por favor, siempre se pide por favor al médico, a la enfermera, para que les enseñe, ¿no? Y nadie, si ustedes piden por favor, nadie les va a negar, pero si ustedes piden de mala manera, medios todos así, todos secos, ¿no? Yo estoy segura que nadie las va a apoyar. En cambio, si ustedes piden, por favor, enséñenme cómo se hace esto, van a ver que ustedes para todo los van a llamar. Para todo lo que se pueda, los van a llamar y les van a enseñar. Y eso es para ustedes mismos, ¿ya? Aprovechen eso, chicos. Entonces, les voy a pasar el videito para que veamos de una vez, ¿ya? La tarea la voy a subir en la noche o si no mañana en la mañana, por favor. En cuanto al examen, voy a revisar cómo están todos, no sé cómo me han dado todos y según eso pues ya se tomará una decisión, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya no hay nada que preguntar? Liz, una pregunta. A ver, dime. En lo que es el portafolio, ¿teníamos que subir el video o usted iba a habilitar otra, a ver cómo le explico, para subir el video? Porque para subir la tarea, nada más. O sea, habilitar otra actividad.
Sí, Miss, porque solo había para subir la tarea del resumen, nada. O la tarea del resumen, no, sino de la historia clínica. Pero no había otra actividad para subir el portafolio. Ya, bueno, la verdad que no lo sé cómo han hecho las demás compañeros, pero al fin no voy a habilitar una actividad para el portafolio. ¿Ya? Miss, Junto con el resumen. Miss, disculpe. Yo la subí, Miss, a esa plataforma que puso ahí. O sea, los dos juntos, ¿no es cierto? Sí, porque ahí decía, pero no sé si habrá visto, pero ¿cómo se llama? Yo recién ayer en la noche me había fijado de que decía el del video más y lo he vuelto a subir todo, o sea, la tarea junto con el video. No sé si habrá visto eso, lo del video, porque sí lo he subido ayer en la noche. Me había olvidado, no había leído bien. Ese es el problema, pues, que ustedes leen a última hora. Y a ver, y todavía lo peor de todo es que a veces ni leen. No sé por qué esperan a última hora estos chicos. Ya, entonces, como voy a revisarlo de todas maneras, pero o sea, sí, yo sé que muchos lo han subido la tarea junto con el video y no han tenido problema, nada. ¿No? Ajá. Sí, no ha habido Entonces, problema, Miss, o sea, rápido nomás se ha subido, sino es que mi duda era acerca de si había visto el video que, o sea, yo le envié, porque ayer a las 7, 8 de la noche creo que lo he subido y estaba normal, y por eso solamente le dije. ya, no hay problema, chicos. Los que no han enviado, no lo han subido, pues entonces la voy a habilitar la plataforma, pero ya saben, chicos, que después de la fecha establecida, ya los trabajos no tienen la misma nota. Ya eso sabemos muy bien. ¿Ya? Yo no sé por qué esperan a última hora para preguntar, para saber, ¿no? Entre ustedes se deben comunicar. Ahí está el grupo de WhatsApp que tenemos en el celular. Está para eso. ¿Ya? Miss, ¿ya han revisado los videos? No, recién ayer, pues hasta ayer era la entrega de videos. Sí, Hoy pero día- no he revisado ninguno hasta ahorita. no, he revisado uno nomás. ¿De quién es? De Aguirre. Ah, ya, Miss, ya, gracias. Hoy día en la mañana he tomado exámenes, he tenido clases, hoy día en la tarde con ustedes, más tarde hay el curso, ya en la noche nomás me queda. ¿Ya? Miss, para los que va a habilitar de nuevo el video o la plataforma para subir el video, o sea, los que ya han subido, ya no, No, esto. los que ya han subido ya no, por favor, los que ya han subido ya no lo hagan. ¿Ya? Ya, Miss, gracias. Ya, y no me suban, por favor, los resúmenes. Los resúmenes los voy a ver, deben estar en el video. Ya no suban el resumen, me suben toda la tarea, son 5, 6, 7, 8 hojas, no lo suban. Súbame nada más la actividad. El resumen ya va a venir en lo que es el portafolio. ¿Ya? A ver, chicos, vamos a ver. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿y qué le puedo servir? He traído al niño para que me vaya realizando valoración de crecimiento y nutricional. Ya, soy la licenciada Nuri Quinedo y yo le voy a realizar la valoración de crecimiento y desarrollo. Pero primero necesito que usted me firme un consentimiento en donde usted me autoriza que yo le realice la valoración a su niño y me proporcione los datos personales de él. Muy bien. Primero realizamos el procedimiento de lavado de manos antes de tocar a nuestro paciente. ¿Qué pasó? Oh.
Aló. Medición. En la medición vamos a tomar el peso y la talla de nuestro paciente y vamos a sacar el índice de masa corporal. Las 5, ¿no? Valoración de piel y panela. Vamos a observar el color de la piel, la humedad, la textura, la turgencia y si existen lesiones o marcas. En las uñas inspeccionamos el color, la textura, presencia de lesiones, el lecho unguial, llenado capilar y la cutícula. Cabello. Vamos a inspeccionar la higiene, el color, la cantidad, la textura, las características del mismo, la distribución, si existen cicatrices, lesiones o presencia de descamación. Oídos. Valoramos la forma, el color y la integridad del pabellón auricular. Ojos. Observamos el color de los movimientos oculares, la posición, el alineamiento. Observamos la hidratación, tamaño y simetría. Vas a mirar la pluma sin mover la cabeza, ¿ya? Nariz. Presencia de aleteo nasal, permeabilidad de fosas nasales, secreciones. En caso de existir, valoramos el color, la cantidad y la consistencia. Ahora cierra los ojos y me vas a decir qué olor identificas. Ya. En la boca. Inspeccionamos olor, capacidad para hablar, tragar y morder. El color de los labios, si existen lesiones, cómo es la hidratación. En las encías, observamos el color, si existe inflamación, inspeccionamos el paladar. En la dentadura, vamos a observar el número de dientes, si existen caries, el estado del esmalte y si existe sensibilidad. En el cuello, vamos a valorar la movilidad del mismo y palpamos ganglios linfáticos y glándula tiroides. Tórax y abdomen. Inspeccionamos características de la piel, cicatrices, si existen erupciones o edema. Vamos a realizar primero la auscultación para no afectar los ruidos peristálticos. Auscultamos los 9 cuadrantes. Palpación del abdomen. Lo hacemos detectar algún dolor sensitivo. Vamos, en este caso, con una mano porque el paciente es delgado. Percusión. En la percusión podemos obtener 3 tipos de sonidos: el mate, el timpánico y el resonante. Auscultamos los pulmones. En este caso vamos a obtener un sonido resonante producto de la vibración del aire. Valoración de extremidades. Inspeccionamos aspectos generales como simetría entre el lado izquierdo y derecho, la forma, el tamaño, el color, si existen hematomas. Evaluamos la amplitud y movilidad. En los músculos evaluamos la simetría, el tamaño, la forma, el tono, si existen debilidad o temblores. Bueno, chicos, espero que les haya agradado el video, sobre todo que les haya ayudado un poco en el tema de hoy. Entonces ya por favor revisen la plataforma en la noche o mañana para ver lo del trabajo. ¿Ya?
Sí, Miss. Ya, cuídense chicos, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss.